Bien, buenos días, buenos días. Ahora con este tema sobre la planeación de proyectos, requerimos revisar los siguientes temas: marco normativo de la planeación, conceptos básicos de planeación, tipos de planeación, planeación participativa, la planeación estratégica, el diseño de proyectos y la dirección de proyectos. En esta parte vamos a pedirte lo siguiente: realizar una lectura de comprensión de los temas mencionados en esta semana del 2.1 al 2.7 y revisa un ejemplo de un proyecto informático y ir describiendo una planeación de proyectos de un tema de tu agrado, considerando como tu proyecto académico para tu evaluación basándote en esos videos. Esos videos, bueno, pues te dan un ejemplo de cómo hacer precisamente esa planeación. Es el proyecto, ¿no? No vamos a tener trabajos en esta semana del 15 al 22, pero el tiempo será utilizado para la realización del proyecto. Será incluso necesario realizar una lectura de cada uno de los temas para saber en qué consisten y pueden hacer su proyecto académico. En esta semana también del 22 al 29, siendo que hay tres temas, vamos a continuar trabajando en la elaboración de su proyecto. Y bueno, espero que sea de su eh, agrado la explicación propia de estos temas. Vamos a ver las temáticas que nos piden de estos 7 temas, ¿no? Bien, dentro del marco normativo regular que existe en México, hablamos sobre el programa de desarrollo informático en el diario La Federación. En este sentido, nos explica varios aspectos sobre lo que es el tema del desarrollo informático, que no es otra cosa que yo lo traduzco en un sinónimo del proyecto o la evaluación de proyectos informáticos. En este sentido, hay una regulación vasta en México, ¿no? Por ejemplo, nos mencionan la informática en el marco del Plan Nacional del Desarrollo 1995-2000, este fue el último, aprovechamiento de la informática en diversos sectores, desarrollo de la infraestructura informática, mecanismos de instrumentación y seguimiento. En ese sentido, bueno, pues es el contenido que nos permite, pues, evaluar estos proyectos, contenidos informáticos, ¿no? En este sentido, el marco del Sistema Nacional de Planeación presenta un programa de desarrollo informático que señala los mecanismos establecidos para asegurar el aprovechamiento y la promoción de la tecnología informática en el ámbito nacional de acuerdo con los principios y contenidos del Plan de Desarrollo 95-2000. Bueno, pues es la normatividad, existe como tal, ¿no? La información, bueno, pues es la que todos nos interesa. Es inherente a la existencia de las personas y las sociedades y permite conocer la realidad, interactuar con el medio físico y apoyar la toma de decisiones, asimismo, y evaluar acciones de individuos y de grupos. Siendo este uno de los objetivos de el generar información, precisamente la creación y evaluación de proyectos informáticos va encaminado a resolver necesidades de la realidad, ¿no? De las personas, apoyarle en la toma de decisiones y obviamente evaluar esas acciones que están resultando pues en resultados para alguna empresa, ¿no? En particular. En el mundo de hoy, como lo dice ahí, la informática tiene un carácter estratégico. Sus aplicaciones ya han afectado prácticamente a todas las actividades humanas, modificando las estructuras de producción y comercialización, la organización de instituciones, la generación de nuevas tecnologías y la difusión de conocimientos, así como la prestación de servicios. A estos efectos se están sumando transformaciones igualmente importantes en el ámbito social, cambiar la manera en que se llevan a cabo innumerables actividades cotidianas. Efectivamente, dentro de lo que nosotros pensamos como producto o servicio, ya está involucrada la informática. Esta informática nos pide, nos alienta a generar estos proyectos con la plena intención de mejorar, como lo dice ahí, las prácticas o actividades humanas, modificar o mejorar la producción y comercialización, propiamente mejorar la organización de las instituciones y a su vez generar nuevas tecnologías, ¿no? Que nos puede mejorar pues el desarrollo o
solución a las necesidades. La informática en México en estos últimos años, creo que a nivel mundial ha ido incrementando el uso de la tecnología o de la informática. No es generalizada, en algunos otros se desarrolla más, en otros menos, y en los distintos sectores, ¿no? Adicionalmente, bueno, pero yo creo que existe que en el sector público es notable el aumento de la inversión en tecnologías de información. Este rezago que existía ha permitido que las inversiones recientes se traduzcan en un parque instalado relativamente más moderno que el de otros países. Como consecuencia, pues, abunda una derivada apertura a lo comercial y de las mismas necesidades de inversión tecnológica para modernizar también el sector privado, que ha aumentado la oferta de bienes y servicios informáticos. Entonces, esta normatividad, pues bueno, existe, ¿no? Existe dentro de ¿qué? De las delimitantes del programa de desarrollo informático, es decir, es un documento que delimita pues todas estas funcionalidades de la informática plenamente con el libre o la libre aportación que esto genera para las distintas sociedades y personas en general, ¿no? Entonces, ¿dónde está marcada esta actividad como suma importancia, como un aspecto de desarrollo en los países, específicamente en México? Bueno, pues en este programa de desarrollo informático, la informática también fue considerada como una parte de la consulta popular sectorial y regional que organizaron otras dependencias y entidades en donde se destacó su valor en las áreas tan diversas como la educación, la salud, la producción, procuración de justicia, energéticos, transporte, campo, competitividad industrial y servicios públicos, entre otros. Es decir, todos estos ámbitos de desarrollo sustentable de un país, bueno, están delimitados también por la participación de la informática. Entonces, este plan de desarrollo señala de manera explícita el propósito de aprovechar la informática en todos sus sectores en el apoyo de la productividad y competitividad. Si sugieren que para que existan esos dos conceptos, pues el uso acorde a lo que se necesita como país, bueno, usar la informática, ¿no? Bueno, pues hay muchas situaciones, ¿no? Objetivos generales de este programa de desarrollo informático, programa que nos da 6 puntos. El promover el aprovechamiento de la informática en los sectores público, privado y social, impulsar la formación de recursos humanos y el desarrollo de la cultura informática, estimular la investigación científica y tecnológica en informática, fomentar el desarrollo de la industria informática, propiciar el desarrollo de la informática en redes de datos y consolidar las instancias de coordinación y disposiciones jurídicas adecuadas para la actividad informática. Esta ley, esta normatividad que se encuentra en este plan estratégico, pues es una forma de delimitar todo lo que conlleva a proyectos de informática, proyectos informáticos. La informática, bueno, pues dentro de este marco del Plan Nacional de Desarrollo me permite ejercer mi soberanía, ejercer a que nuestros estados de derechos y un país de leyes, y nos fomenta tener un estado en el que existe una libertad de derecho de parte del Estado, nos permite tener un desarrollo democrático, nos permite tener también desarrollo social, nos permite tener un crecimiento económico. Y bueno, pues esto es muy amplio, por ejemplo, estrategias para el desarrollo informático. Esto ya es de parte de, obviamente, del gobierno, ¿no? Esta es la forma en que está interactuando la informática con estos sectores. Por ejemplo, hablamos del aprovechamiento informático entre sectores en el sector público, sus objetivos, sus estrategias. Por ejemplo, rescato la estrategia. Enfocar los esfuerzos y recursos y proyectos informáticos dirigidos a incrementar la eficiencia de las instituciones y a orientar trámites y servicios administrativos para que satisfaga las necesidades de la población y a mejorar los servicios públicos directamente relacionados con el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida. Bueno, pues creo que esa es una estrategia, ¿no? Enfocarlo a los distintos trámites en su automatización, que en el sector público es necesario, ¿no? Las líneas de acción, bueno, pues administración interna, trámites y servicios administrativos, intercambio de información pública, servicios públicos de atención a demandas sociales prioritarias, la planeación, estructuras administrativas, adquisiciones, políticas y estándares,
profesionalización de servicios públicos, en fin. Todos estos ámbitos de trabajo dentro de lo que es el sector público se ven en la necesidad de crear estos proyectos informáticos que le den mejora a estas áreas del sector público para ofrecer un mejor servicio. Esa es su intencionalidad y creo que de todos y cada uno de nosotros también habrá la necesidad de mejora, por eso es que se establece esta planeación de proyectos informáticos, ¿no? Y mencionan sus metas, parte de este sector ahora privado, ¿no? ¿Qué necesita el sector privado? Las estrategias es promover la difusión masiva y el conocimiento de los beneficios que puedan traer el uso de las tecnologías de información en términos de productividad más elevada y mejores productos y servicios. Establecer un programa de promoción de la informática para incrementar la productividad y la competitividad de las macro, micro y pequeñas, medianas empresas que consideren asesoría, diseño y paquetes modulares de soluciones integrales, capacitación de recursos financieros. Destacamos aquí dentro de estas estrategias, pues principalmente el objeto principal de los proyectos informáticos, pues lo estamos viendo dentro de las empresas privadas, es eso, ¿no? Establecer una promoción para incrementar una productividad. Ese es el objetivo principal, de estimular la interacción y la vinculación del sector privado con los centros académicos de investigación para la definición de proyectos de desarrollo tecnológico ligados a necesidades específicas de las empresas y a la inversión en ellos. Entonces es otro de los objetivos que persigue el hacer una planeación de proyectos. Quiero destacar que estos son los objetos principales para los que la planeación de proyectos se vuelve importante e interesante y más que nada buscar estos objetivos. Por ejemplo, definir normas y estándares que aseguren el acceso abierto a la infraestructura de redes, el desarrollo de servicios telemáticos públicos y privados y el flujo seguro de información para transacciones financieras y comerciales. Otra de las estrategias, ¿no? Líneas de acción van a realizar una difusión, normas y estándares, hay un fomento, vinculación con centros de investigación, y bueno, sus metas prioritarias. También para el sector social, pues es un aspecto muy importante esta planeación de proyectos. ¿Cuáles serían sus líneas de acción? Y las estrategias, rescato una, promover la difusión masiva de los beneficios de las tecnologías de la información para la sociedad, fomentar programas educativos para la población en general que muestren cómo usar una computadora. Sus líneas de acción, bueno, pues rescató una de acuerdo con las estrategias populares para promover el aprovechamiento de la información en la sociedad. Se definen acciones en dos líneas, difusión y fomento, ¿no? Materias prioritarias, la población tendrá acceso a un equipo de cómputo y servicios de información en red de bibliotecas públicas de las principales ciudades de la República para el año 2000, es lo que están pensando. Muy bien, pues bueno, en materia de informática, esta normatividad generacional y general, además específica en México, bueno, pues esos son sus planes y estas metas y estas situaciones pues están reguladas, ¿no? Reguladas dentro de México como parte del desarrollo prioritario de pues obviamente necesitamos o requerimos de estos proyectos informáticos que definitivamente deben de cumplir con estas disposiciones hasta jurídicas, ¿no? Por ejemplo, instancias de coordinación y disposiciones jurídicas, ¿sí? La promoción y el desarrollo informático de instancias de coordinación que garanticen la participación de las diversas instituciones públicas con atribuciones vinculadas a la informática y de todos los sectores. De igual manera, en serio que existan las condiciones que favorezcan la diseminación y aprovechamiento de la informática en todos los sectores y el sano desarrollo de la infraestructura mediante disposiciones jurídicas adecuadas al contexto tecnológico, ¿no? Existen diferentes dependencias en la Administración Pública Federal con atribuciones vinculadas con la informática. En esta parte me quedo porque finalmente buscamos ese involucrar el tema de la normatividad en los recursos de la planeación de proyectos. Bueno, pues aquí están, ¿no? Instancias de coordinaciones y disposiciones jurídicas. El tema principal propuesto y resuelto por este contexto, conjunto de letras y párrafos es esto, ¿no? De igual manera, bueno, pues existen estas dependencias
vinculadas con la informática. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, a quien corresponde regular la protección de datos públicos y de particulares. Estas son pues las instituciones que protegen, por así decirlo, el diseño, la planeación, la organización, la implementación de nuestros proyectos informáticos. La Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene la atribución de celebrar convenios internacionales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que regula los aspectos relativos a los estímulos fiscales. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, a quien corresponde el desarrollo administrativo de la Administración Pública Federal y la emisión de la normatividad de adquisiciones que regula el consumo informático gubernamental. Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la acción de derechos de autor, profesiones y política científica y tecnológica a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Todas estas instituciones nos prevén o nos proporcionan un marco jurídico en cuanto hablamos de la esencia de los proyectos informáticos, ¿no? La ley, además de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Información Estadística y Geográfica y el Reglamento y Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacen explícita la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que en esencia consiste en normar y coordinar actividad de informática de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en promover el desarrollo tecnológico nacional en la materia, ¿no? Estas instituciones con esa intencionalidad hacen esta correcta delimitación del actuar sobre la planeación y ejecución de los proyectos informáticos. Con esto me quedo. Este sería el punto mediático de nuestro tema. El tema, recuerda, es marco normativo de la planeación. En México, es por eso lo quisiera retomar, ¿no? En México, pues es lo que se tiene, ¿no? Me quedo también con aquí, en lo que se refiere con la actividad informática de los gobiernos estatales municipales, el Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM, constituido desde el 78, tuvo durante años recientes el proceso importante de la consolidación que ha favorecido la colaboración entre las órdenes del gobierno y la capacidad prospectiva y de identificación de proyectos de interés común para los estados y municipios. Es decir, aquí está, ¿no? La Administración Pública Estatal y Municipal de este comité de informática, bueno, pues es el que regula esta implementación de estos proyectos que en suma importancia pues generan un desarrollo, ¿no? No solo en la administración federal, sino en la estatal y también en las empresas públicas y privadas, ¿no? Aquí lo dice claramente, en cuanto al ámbito normativo, existen diversas disposiciones jurídico-administrativas que en forma directa o indirecta rigen a la informática en distintas áreas de aplicación, entre las cuales se destaca la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley de Información Estadística y Geográfica, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el decreto de la creación del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, CONACYT, la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas, la Ley de Protección de Propiedad Industrial y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Es decir, todas estas leyes dentro de nuestro marco jurídico institucional nos permiten delimitar las finalidades o la finalidad que persigue cada uno de nuestros proyectos. Entonces, no es tan sencillo establecer un proyecto de informático sin considerar nuestro marco normativo y cómo podemos accionar ante la creación de un proyecto. Se supone que todo proyecto es de mejora, pero deberemos ver a quién está afectando, ¿no? A esos terceros que estamos afectando o en su caso beneficiando, porque ese es el reto, ¿no? Beneficiar. Bueno, ya lo dijimos, estas son todas las leyes que hacen una normatividad precisamente con la ejecución de proyectos. Hay objetivos, hay estrategias, hay líneas de acción, ¿no? Bueno, pues eso es de parte de lo del Plan Nacional de Desarrollo, pero yo me quedo con que sí existe una normatividad que regula la creación de proyectos informáticos y son estas, ¿no? Aquí ya menciona las instituciones y menciona las leyes que en resumen pueden existir, ¿no? Y sabemos que, como lo dice aquí, pueden existir un amplio marco institucional para fundamentar la realización de acciones que coadyuvan al desarrollo informático, pero eso requiere consolidar las atribuciones de promoción y fomento, ¿no? Bueno, pues me quedo con eso. Y bueno, pues hay que considerarlo a la hora de crear nuestros proyectos, ¿no? El tema número 2 de este punto importante es
conceptos básicos de planeación, vamos a verlo, ¿no? ¿Qué es la planeación? Vamos cerrando nuestras ventanas para ir trabajando. Algunas definiciones de planeación como parte de las etapas de un proyecto informático. Es un proceso por el cual se obtiene una visión del futuro en donde es posible determinar y lograr objetivos mediante la elección de un curso de acción. Me quedo con curso de acción. Si tenemos delimitado nuestro curso de acción, lo tenemos claro, pues bueno, es un proceso sistemático, es una visión que se puede tener a futuro, como lo dice ahí, ¿no? Es un proceso que permite identificar pues las oportunidades de mejora. Definitivamente, ¿no? Si no hay una oportunidad de mejora, bueno, pues nuestro proyecto informático, pues bueno, no va a tener ese sentido común. Finalmente también considero que hay un establecimiento de un plan, ¿no? O un proyecto para el aprovechamiento de estas oportunidades. Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de la acción que ha de seguirse, los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones a realizarlo y las determinaciones de tiempo y números necesarios para su realización. Dentro de esto, lo que es la administración informática, aprovecha este material, la verdad es que está muy concreta, muy buena. En cuestión de aquí ya lo vieron así, ejemplo de un proyecto de centro de cómputo, ¿no? Ahí dejamos los conceptos, dijimos que vamos a observar los varios. Determinación racional en dónde queremos ir y cómo llegar hacia allá. Todo es sistemático, todo es objetivo, todo es una correcta, como lo dice ahí, administración y organización eficaz y eficiente, con el objetivo, y lo digo muy claro, de mejora, ¿no? Niveles de planeación, sí hay niveles o tipos de planeación. Específicamente en este material los manejan de manera muy general. Las vamos a ver aquí definidas como planeación de la administración, planeación participativa, planificación estratégica. Nos pide mencionarlas, ¿no? Dentro de estos temas, bueno, aquí tú lo viste, tipos de planeación. Vamos a ver lo que es el siguiente tema, aprovechando este material también. La planeación estratégica se refiere a las estrategias a seguir con la construcción del centro de cómputo. En este caso lo quiero manejar con un ejemplo. Porque construirlo, cuando se responde a este cuestionamiento, puede inferirse los caminos a seguir para la estructuración del mismo. Es decir, cuando hablamos de estrategias, pues es seguir las maneras o las formas de por qué construirlo y cómo hacerlo. ¿Esto a qué nos lleva? Planeación estratégica, pues a involucrar asuntos de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, todo para crear este proyecto informático, en este caso un centro de cómputo. Yo tendría que ver que estratégicamente todos mis recursos, todo lo que acabo de mencionar, sea utilizado de manera eficiente y en concreto cumplir con nuestro objetivo, ¿no? Que en este caso es la creación de centros de cómputo. Planeación de recursos dentro de un ámbito deben considerarse los recursos económicos a que va a requerir la construcción del centro de cómputo. ¿Cuánto dinero se va a ocupar? La planeación de recursos para el centro de cómputo es aquella que establece objetivos y determina un curso de acción a seguir de los siguientes elementos. Hablamos de instalaciones, hablamos de equipo y hablamos de materiales de producción. Correctamente, cuando hacemos una planeación de recursos, yo debo de planear el inicio y el final de este proyecto. Yo debo de distribuir esa planeación del recurso económico a lo largo de esta elaboración de cómputo. Debemos de verificar que este recurso alcance para realizar las instalaciones, el equipo y materiales de producción, ¿no? En ese sentido es una distribución. Planeación operativa de un centro de cómputo consiste en realizar un detallado del análisis de las necesidades de la empresa y definir en base a estas necesidades una plataforma tecnológica con una infraestructura en hardware, software, personal operativo que soporte las operaciones de la empresa y se utilicen como el medio de procesamiento de la información. Esta determinará el cómo va a funcionar el centro de cómputo, el software que es necesario y la cantidad de personal que será necesaria, entre otras cosas. Esta planeación operativa es en relación a si existe una administración, una coordinación de lo que necesita para operar el centro de cómputo, ¿no? En este caso mencionó un software, mencionó a las personas, mencionó pues todo lo que
conlleva a un funcionamiento, ¿no? Planeación personal, ¿quiénes van a operar este centro de cómputo? ¿Cuántas personas van a entrar? ¿No? ¿Cuántas personas van a estar en ese espacio? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿De qué cantidad de personal será necesario? ¿Cuánto van a percibir? ¿No? También debo considerarlo. Planeación de instalaciones físicas, en donde estará ubicado el centro de cómputo, cuántas secciones será necesario construir, en dónde se colocará este centro de carga, en dónde serán ubicados los servidores, qué condiciones de ventilación serán necesarias, etcétera. Para planificar eficientemente es necesario tomar en cuenta los siguientes principios. Yo te invito a que continuemos con el ejemplo para que lo entiendas mejor. Habrá que tener una factibilidad, ¿no? ¿Qué tanto se puede convertir en realizable lo que estoy planeando? Objetividad y cuantificación. Cuando se planea es necesario basarse en datos reales y nunca en especulaciones, ¿no? Es una de las recomendaciones. Esta planeación será más confiable en cuanto pueda ser cuantificada o sea expresada en tiempo, dinero, cantidades y especificaciones, ¿no? Habrá que tener esta planificación, la flexibilidad al elaborar un plan. Este debe de afrontar situaciones imprevistas y que proporcionen nuevos cursos de acción para que se ajusten fácilmente a las condiciones. Además debe fomentar a la unidad, que todos los planes específicos deben integrarse en un plan general y dirigirse a logros de los propósitos y objetivos generales del cambio de estrategias. Cuando un plan se extiende en relación al tiempo, será necesario rehacerlo completamente. Es decir, el planear eficazmente debe aludir a los principios de factibilidad, de objetividad, de flexibilidad, de unidad y del cambio, que son situaciones que durante el transcurso de la implementación de los proyectos pueden ser cambiantes. Entonces, si yo tengo claro mis objetivos y la cuantificación, tiempo de implicaciones, mi planeación debe ser flexible porque pueden suceder diversos acontecimientos que no estoy considerando en esta implementación, futura implementación, ¿no? Etapas de la planeación, aquí sí te lo dejo, creo que es la parte mediática de nuestro tema principal, que es la planeación de estos proyectos, ¿no? Esta planeación aquí está. Si tú quisieras hacer una redacción de un ejemplo de planeación, apégate a esta información, quise dejártela, es muy, muy bonita. Debe de haber un propósito, ¿no? Que son las aspiraciones fundamentales o las finalidades de tipo cualitativo que persiguen forma permanente o simplemente un grupo social son los fines para los que se quiere llegar. Debemos describir un propósito de nuestro proyecto informático. Debe haber una investigación que consiste en determinar todos los factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. Debemos de investigar todo lo que tiene que ver con nuestro tema de aplicación de proyecto, una investigación, pues qué factores existen o qué factores influyen en la realización o en la no realización de nuestro proyecto, ¿no? Debe haber unas premisas que son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en el que se o que se va a desarrollar ese plan. Premisas o hipótesis, ¿no? Que son suposiciones aún no comprobadas, ¿sí? Que debemos considerar bajo las condiciones en las que nos vamos a desenvolver, en las que vamos a implementar, o esas acciones que vamos a implementar van a afectar definitivamente en qué, cuál será la consecuencia de mi planeación de este proyecto, dónde va a ser su impacto y cómo lo va a hacer. Esta sería la parte esencial. Debemos de colocar objetivos que presentan resultados que el centro de cómputo espera obtener. Son fines por alcanzar, ¿no? Establecidos cuantitativamente y determinados para realizar lo transcurrido en un tiempo específico. Por ejemplo, un objetivo se traza, como lo dice ahí, cuantitativamente y temporalmente, es decir, el centro de cómputo fulano de tal cumplirá con ofrecer un servicio de calidad, ya dijimos cualidad, calidad y tener una cobertura para 1000 personas y que estas 1000 personas aprovechen al 100% los recursos que este centro de cómputo tal está proporcionando. Eso es trazar un objetivo, ¿no? Una estrategia son cursos de acción general o alternativas que muestra esta dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos. Bueno, pues a través de qué estrategia puedo elaborar un centro de cómputo. Las políticas son guías para orientar la acción, criterios, lineamientos generales para la
sobre problemas que se repiten una y otra vez. Bueno, son políticas que yo voy a emplear o que yo voy a delimitar en el transcurso de la creación y la planificación, pero que mis trabajadores o todos los recursos deberán delimitarse por estas semi-instrucciones. Habrá que establecer un programa en donde se establece una secuencia de actividades específicas que habrán de realizarse para alcanzar estos objetivos. Pues esta es la planeación en tiempo y forma, y aquí podemos hacer uso de gráficas de Gantt que nos permiten planificar este cumplimiento de cada uno de los objetivos, cada una de las etapas de esta planeación. Nos sirve un organizador gráfico. Presupuestos, bueno, pues su nombre lo dice, ¿no? Es un esquema escrito de tipo general específico que se determina por anticipado y en términos cuantitativos, monetarios o no monetarios, ¿no? Y finalmente los procedimientos es lógico y la secuencia de actividades que debe seguirse para la realización de un trabajo repetitivo, ¿no? Pues bueno, estas son las partes de tu planeación de proyectos informáticos. Rescato su importancia, ¿no? Vamos a ver ahora el siguiente tema. Ya hablamos de las diferentes, por ejemplo, nos piden conceptos de tipos de planeación. Ya lo vimos, es el 2.3. Ya hablamos de la planeación estratégica, de recursos, operativa y planeación de personal, así como la planeación de instalaciones físicas. Esas son todas las clasificaciones que existen en cuanto a la planeación. Pero vamos a ver, por ejemplo, la planeación participativa. En este caso, sobre un proyecto de movilidad. La planeación participativa es un procedimiento mediante el cual la toma de decisiones se construye en conjunto con la sociedad para su beneficio. Establecer la participación de la realidad permite legitimarlo, al igual que la misma participación ciudadana. Este es un ejemplo, ¿no? de planeación, en este caso participativa, con el tema de movilidad, para que veas que sí existen los diferentes tipos de planeación, ¿no? La participación del ciudadano, pues es que apropien estas soluciones planteadas y permitan la continuación a largo plazo de cómo la implementación de medidas. En el tema de movilidad, ¿no? ¿Cómo parte o cómo influye las personas en esta planeación estratégica? Sí, es un ejemplo, te dejé esta participación. Dice que la participación en la toma de decisiones colectivas es un derecho que debe garantizarse en todo momento, logrando lo que se requiere en un largo trabajo de base, promoción y organización social. Bueno, pues es un ejemplo de la planeación, ¿no? En este caso participativa, lo menciona. Hablamos sobre ahora planeación estratégica. ¿Qué es una estrategia? Bueno, pues es un conjunto de acciones coherentes que, delegadas a su debido tiempo y secuencian, llevan al logro de un objetivo. Ya lo hablamos, ¿no? Del tipos de planeación, ahí está. Habla también aquí en este material que es la planificación, también lo dice que es un proceso por el cual se definen de manera sistemática los lineamientos estratégicos o líneas maestras de la empresa o organización y se desarrolla en guías detalladas por la acción. Se asignan recursos y se plasman en documentos llamados planes, ¿no? Ya vimos cuáles son. ¿Cómo se construyen esta planificación de escenarios? Pues bueno, es una descripción sintética. Sí, es un proceso altamente interactivo, intenso e imaginativo, el proceso de planificación de escenarios, ¿no? Requerimos de un análisis interno en cuanto a técnicas, ¿no? Aquí está esta información, un análisis FODA para determinar oportunidades y amenazas y poder valorar mejor un diagnóstico para hacer esta planeación, ¿no? Hablamos sobre el siguiente tema, planeación participativa, porque ya hablamos de marco normativo, conceptos de planeación, tipos de planeación participativa. Vámonos aquí, ¿no? La fase de diseño. Yo creo que esta fase de diseño habla sobre precisamente lo que es el siguiente tema. En este caso, ya hablamos sobre planeación estratégica, hablamos sobre el tema 2.6, el diseño de proyectos. ¿Sí? Y la planeación estratégica, ese es el tema, ¿no? La fase del diseño, ¿sí? Propiamente el diseño de proyectos es el tema
2.6, ¿no? ¿Qué tiene que ver en la fase de diseño? La fase de diseño de estos proyectos consiste en lo siguiente. Una vez conocido nuestro objetivo del proyecto y las condiciones iniciales, se va a disponer necesariamente a comenzar la creación de nuestro proyecto, ¿no? La generación de ideas en el sentido de la planeación. Consiste en acercar una serie de soluciones, si el trabajo es en grupo, una manera de generar ideas mediante lluvia de ideas o brainstorming, donde de manera espontánea se va exponiendo o proponiendo ideas para establecer pues un esbozo y un croquis, como lo dice aquí, ¿no? La creatividad es un elemento importante del pensamiento que nos ayuda a generar pues nuevas soluciones ante el problema. Nos están comentando que existe dentro de esta fase de diseño, existe una definición y análisis del problema, búsqueda de información, hay un diseño propiamente y las fases, ¿no? Fases de elaboración del método de proyectos en tecnología. Específicamente entramos en este método de proyectos, planificación, construcción, evaluación y divulgación. Estas serían tus fases que incluye la elaboración del proyecto, ¿no? Planificación, diseño, planificación, construcción, evaluación y divulgación. Específicamente en diseños, bueno, pues la generación de ideas, la selección de ideas y obviamente eso me permite llegar a los anteproyectos o mi bosquejo principal, ¿no? Dentro de este diseño, el diseño final se registra gráficamente con que esta fase de diseño se integra por estas etapas, esbozos, que es el primer dibujo a mano alzada sin muchos detalles, hay un croquis de dibujos a mano alzada con información, medidas, materiales y colores, planos, el uso de un dibujo técnico para diseñar un objeto proporcionado con medidas exactas o a escala, esquemas eléctricos, si el objeto necesita un circuito eléctrico y un mecanismo, si el objetivo tiene movimiento, se dibuja en el mecanismo y se explican sus partes y funcionamiento. Vamos a traducir todo esto en el asunto de, por ejemplo, si queremos crear un equipo de cómputo, que ya nos quedamos con esa idea. Sí, el esbozo será un dibujo a mano alzada de cuántos equipos voy a utilizar, cuánto cable, etcétera. Un croquis, cómo los voy a distribuir. Necesitaré un plano estructural de mi espacio donde voy a crear mi centro de cómputo, ¿sí? Además sabemos que hay un esquema eléctrico, sí, sí lo tenemos que dibujar, lo tenemos que diseñar, a cada cuánto voy a ir conectando los equipos, ¿sí? El mecanismo, como lo dice ahí, dibuja el mecanismo y sus partes y su funcionamiento. El mecanismo lo traduzco a el software que vamos a utilizar para la administración del centro de cómputo, ¿no? Debemos hacer una descripción, cómo se integra ese control o esa administración del software del centro de cómputo. También lo tenemos que mencionar. Y con esto se cumple la parte de diseño que nos va a tener precisamente un anteproyecto, es decir, un esbozo de lo que queremos hacer, ¿no? En este caso, seguimos tomando el ejercicio del centro de cómputo, ¿no? Aquí nos dan un ejercicio, bueno, pues esto no lo vamos a hacer, ¿sí? Nos vamos directamente a la siguiente etapa, que es la fase de planificación. Y nos dice, ¿no? Perdón, me salté el concepto de diseño. El diseño del proyecto es el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo a las pautas y procedimientos sistemáticos. Por eso nos genera esta amplitud de ideas y propuestas, nos genera los anteproyectos. Esta parte del diseño, claro, ya lo dijimos, ¿sí? Gráficamente cómo lo voy a hacer y voy a contemplar estas partes para crear un anteproyecto. Ahora, pasamos a la fase de planificación. Consiste en decidir, ordenar, organizar las tareas necesarias para construir el objeto, en este caso el centro de cómputo, acuérdate. Se trata de dividir todo el proceso en operaciones simples y ordenadas, ¿no? Hace falta entonces elaborar la hoja de procesos, un presupuesto y un planning. Por ejemplo, la hoja de proceso es una tabla en la que se descompone y simplifica el trabajo en una serie de acciones simples y ordenadas, especificándolas, indicando los materiales y herramientas implicados, la duración estimada y los roles de cada operación. Entonces, para hacer tu planificación vas a hacer número 1 tu hoja de procesos, ¿sale? Número 2 vas a describir tu presupuesto.
Es una tabla que recoge una relación valorada de todos los costes del proyecto, los materiales que se compraron, la cantidad y precio de cada uno y el costo